En los últimos 50 años de democracia, todos los gobiernos han intentado cooptar, dividir al movimiento indígena. Por lado del Consejo Nacional Electoral ha habido permanente trabas, persecución. Todavía no hemos decidido a quién apoyar. ¿Cuáles son las repercusiones que se dan en este momento luego del proceso electoral que se desarrolló el día domingo 9 de febrero y en el que se polarizó prácticamente la elección, pero dejó un segmento importante que determina el liderazgo del voto indígena, que tiene que ver específicamente con Leonidas Issa como su candidato a la presidencia de la República? ¿Qué es lo que se deja entrever en este caso? Ahora, los votos del sector indígena de Pachacutic específicamente, que se aproxima a un 6% en el país, son muy buscados, son muy apetecidos en el ámbito de lo que significará acuerdos, acercamientos de las dos tiendas políticas, tanto de ADN, así también como de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que va a pasar con la militancia de Pachacutic y el futuro de Pachacutic específicamente también en la Asamblea Nacional, que aproximadamente alcanza los nueve asambleístas para tener un grupo realmente importante, igualmente dentro de una asamblea que está también polarizada? Este es el tema que lo vamos a abordar con el magíster Guillermo Churuchumbi. Él es el coordinador nacional del movimiento Pachacutic, que se encuentra ya en la programación. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda muchísimo suscribiéndose. Los likes y los comentarios igualmente son importantes para seguir contextualizando este tipo de contenidos, este tipo de entrevistas. Además, en nuestras redes sociales, usted infórmese de la coyuntura noticiosa, tanto del ámbito nacional como internacional, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, y también en TikTok. Usted va a encontrar toda la coyuntura informativa y resúmenes de noticias del ámbito nacional e internacional. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, magíster, por estar acá en la programación de Frente al Personaje. Bueno, ¿cómo lo toman ustedes la participación de Pachacutic, el candidato Leonidas Issa, en este proceso electoral? Ocupan un lugar importante, con un 6%, alejados lógicamente de los dos primeros, pero un 6% realmente muy, muy importante en este momento. Sí, yo quisiera saludar al licenciado Morocho y a todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso medio. Mire, para nosotros es una alegría frente a la monstruosidad, frente a la maquinaria electoral que se desarrolló en las elecciones. Es importante que nosotros estemos presentes, vigentes como Movimiento Pachacutic. Por eso yo quisiera extender un profundo agradecimiento a toda la militancia, a los simpatizantes, a aquellos que creyeron en una propuesta de cambio liderado por el compañero Leonidas Issa. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias. Usted dice una maquinaria propagandística, electoral, en este caso de las dos facciones que están en este momento disputándose la presidencia. Por supuesto, mire, ha sido un tema de carrera electoral desigual. Por citar un ejemplo, uno de los candidatos finalistas utilizando $2,5 millones para pautaje de redes sociales, mientras que el Pachacutic con $1,000. Es decir, nosotros hicimos una minga solidaria, un proceso participativo con nuestra militancia. Así es que mi preocupación es que hubo desigualdad, dice usted entonces en este caso. Mi preocupación es que la democracia le están reduciendo a números y, claro, como usted mismo dice, no ha habido en términos igualitarios para competir y participar. Ya, pero ustedes disponen de un fondo partidario para este tipo de procesos electorales. Ahora, no se olvide que nosotros no tenemos el fondo partidario. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, en 2 informes, nos negaron el fondo partidario, porque con aquel fondo partidario pudiéramos haber
reorganizado el movimiento Pachacuti. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando en el territorio en las 24 provincias, hicimos convenciones nacionales, convenciones regionales. Sin embargo, si hubiésemos contado con un 5 o 10% de recursos que los otros utilizaron, hubiese sido otro los resultados electorales. ¿Por qué les están negando el fondo partidario a Pachacuti, que en este momento acaba de demostrar que va a ser una fuerza política importante dentro de la Asamblea Nacional? Mire, las anteriores administraciones de la coordinación de Pachacuti, lastimosamente, existen unas serias dificultades administrativas y ahí tenemos un problema legal, digamos, entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría. La Contraloría ha manifestado que el movimiento Pachacuti no tiene ninguna deuda con el Estado, la Contraloría. ¿Ya? Y mientras que el Consejo Nacional Electoral dice, tienen deudas con el Estado y por lo tanto no le podemos entregar el fondo partidario. Pero por otro lado también decirles que no tuvimos asambleístas nacionales, parlamentarios andinos. Si bien es cierto, a la última hora renunciaron algunos de nuestros candidatos, debía haber habido un periodo de subsanación. Sin embargo, en el informe del Consejo Nacional Electoral nos manifiesta indicando que nosotros no hemos realizado las primarias internas. Claro. Y nosotros en la práctica sí hicimos primarias internas. ¿Ustedes se ven perjudicados por esta situación de no haber tenido inclusive candidatos a la Asamblea Nacional? De pronto metían un representante también, ¿no? Estamos seguros que podíamos haber entrado con 1 o 2 asambleístas. Vuelvo, insisto, por lado del Consejo Nacional Electoral ha habido permanente trabas, persecución. Inclusive el año pasado, en junio del año pasado, la personería jurídica de Pachacuti estuvo a punto de desaparecer. ¿Ah, sí? Por un supuesto informe que no hemos presentado. Pero era una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral que ellos no habían revisado los informes correspondientes que habíamos enviado por vía correo electrónico. Sin embargo, a la víspera nos dijeron, si no nos presentan, nosotros vamos a desaparecer la personería jurídica del movimiento Pachacuti. Es decir, hemos tenido permanente persecución, hostigamiento, y con todas estas dificultades nosotros vemos que tenemos este honroso 600,000 votantes, simpatizantes que creyeron en la propuesta de cambio de Leonidas Diz. ¿Se puede considerar que este es el voto duro, digamos, de Pachacuti? Estos 600,000, un poquito más, de este 6% casi en este caso de Pachacuti, el voto duro que mantiene el sector indígena, Magister. Bueno, también quisiera decir, licenciado, el movimiento Pachacuti no necesariamente es indígena. El movimiento Pachacuti es la expresión de los ecologistas, de los jóvenes profesionales, inclusive algunos emprendedores que tenemos en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y por lo tanto vemos que cada vez estamos reorganizando, fortaleciendo el movimiento Pachacuti. Es decir, es más amplio, el espectro es más amplio. Por supuesto que es más amplio. No solamente es el voto indígena. No es el voto indígena. Ya, pero pudo haber sido un poco más de pronto en cuanto se refiere a resultados. Claro, yo estoy manifestando con los antecedentes dichos realmente con todas estas limitaciones, con todas estas dificultades institucionales, políticos y económicos. Realmente para nosotros es un triunfo electoral. Ahora, la situación misma de la propuesta, del discurso que mantiene Pachacuti, que en su momento, de pronto, por ejemplo, en la ciudad de Quito, es un tanto resistido, digamos, este voto por la protesta, por lo que ocurrió. Siempre hay esa estigmatización que se le hace, digamos, precisamente al candidato Leonidas Diz, Magister. Yo decía hace un momento, ha habido un proceso de hostigamiento, de persecución de las oligarquías quiteñas, aduciendo que somos terroristas o aduciendo que hemos destruido Quito, hemos quemado Quito, que es absolutamente mentira. O sea, es totalmente mentira y lastimosamente alguna gente sigue creyendo en aquella comunicación, en aquella publicidad, en mala propaganda de que nosotros somos destructores de Quito. Lo que pasó en octubre del 19, por eso. Lo que pasó en la Contraloría, eso no es responsabilidad del movimiento indígena, no es responsabilidad de las movilizaciones.
El incendio. Eso toda esa sabe el cuestión. informe. Inclusive el informe, hay un informe internacional que claramente y tácitamente manifiesta que no es responsabilidad de las movilizaciones de indígenas. Detrás de eso hubo otros intereses. Pero yo le decía, por eso se distorsiona y se Por deja supuesto, entrever que distorsiona. los responsables son Por ustedes. supuesto, distorsionan, desinforman a la ciudadanía y probablemente por aquello. Y no se olvide que las movilizaciones siempre hemos hecho en este país. Lo único que pedimos es justicia. Y cuando hablamos de justicia, queremos presupuesto para educación, presupuesto para salud, queremos presupuesto para los agricultores, queremos presupuesto para que los niños vayan con desayuno, a recibir el desayuno escolar en las miles de escuelas que tenemos en el país. Ahora, ¿cuál es el punto de vista que mantienen ustedes ya como la dirigencia del movimiento Pachacuti? ¿Ya conversó usted con el candidato Leonidas Issa? Hablaron, evaluaron qué pasó en este proceso y cuál es el punto de vista de los resultados de esta polarización y de las dos tendencias que tenemos en este momento disputándose la presidencia de la República. Miren, en estos momentos nosotros estamos haciendo reuniones técnicas, reuniones especializadas para evaluar, pero próximamente también vamos a tener una reunión con los 9 asambleístas, más los coordinadores provinciales. Inclusive el día martes habrá un consejo ampliado de la CONAIE. El próximo jueves vamos a tener el consejo político del movimiento Pachacuti, instancias y espacios que nos permitirá evaluar los aciertos y desaciertos y para que tomemos también las medidas que nos corresponden. Es decir, que todavía ustedes no tienen entrevisto a quién podrían apoyar en esta segunda vuelta. Todavía no hemos decidido a quién apoyar. Todavía no hemos decidido. Al menos yo seré respetuoso que las organizaciones, los líderes de base, e inclusive tenemos que hacer un proceso de consulta para que la gente de forma participativa, democrática, pueda tomar las decisiones pensando en el bien del país. Pero en este aspecto, ¿qué es lo que va a primar para que tomen ustedes una decisión? Porque habrá que pronunciarse de alguna forma, ¿no? Si apoyan a Noboa, si apoyan a Luisa, o van a entrar nuevamente con el voto nulo ideológico. ¿Qué puede suceder, magíster, en ese sentido? A ver, primero decirles a los ecuatorianos que tenemos un programa de gobierno. Un programa de gobierno donde debemos defender los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, que tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños, de las mujeres, de los jóvenes. Esto es fundamental para nosotros. Lastimosamente, los dos finalistas quieren la constituyente, contrario a las propuestas de Pachacuti. Nosotros sí estamos de acuerdo con reformas constitucionales, pero no con las constituyentes. Pero ¿por qué no con una constituyente? Hay un serio riesgo de regresión en el tema de derechos. Nosotros somos defensores de los derechos humanos y defensores de los derechos de la naturaleza. Entonces está en riesgo aquellos derechos, que no se olvide que todo derecho es progresivo y no regresivo. Desde luego, pero ahí hay una esta constitución, la que está en este momento vigente, es garantista, ¿no? Por lo tanto, de los nosotros, derechos. Licenciado, por lo tanto, nosotros defendemos la actual constitución del Ecuador. Es la más reconocida a nivel internacional, garantista de derechos, nos garantiza un Estado de Derecho y por lo tanto nosotros vamos a defender para otros sectores esta constitución es el causante de todos los males, la causante de todos los males en este momento. Sí, probablemente para los neoliberales. Esta constitución por ejemplo, impide los procesos de privatización. Hay temas, por ejemplo, lo del Consejo de Participación Ciudadana, lo del Consejo de la Judicatura, lo de tener 5 poderes del Estado. ¿Esto no conflictúa de pronto lo que debería ser esa dinámica que necesita el Estado, magíster? Mire, licenciado, no podemos estar cada 10 años de tumbo en tumbo. En la Constitución de 2008, inclusive algún expresidente de la República dijo, debe ser una constitución para los próximos 200 años. Deberíamos aprender como en Europa, como en Estados Unidos. Tienen constituciones que tienen 50, 100 años. Y nosotros no podemos estar cada cierto periodo en procesos de experimentación. Entonces, eso genera también inestabilidad económica, inestabilidad para gobernar en este país. Pero sí se reconoce que se necesitan cambios.
Por supuesto. Hay que hacer ajustes, hay que hacer cosas. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo. Por lo tanto, necesitamos hacer reformas constitucionales. Vía reforma, se puede hacer a través de la Asamblea. Pero ¿en qué sentido y en qué sectores se plantea hacer estas reformas? Mire, el tema de participación. Es importante que deberíamos garantizar no solamente una participación institucional, instrumental, debería en la toma de decisiones, en todos los poderes del Estado, debería haber una real participación de los distintos actores sociales, gremiales, políticos, para garantizar precisamente el Estado de Derecho. ¿Eso fortalecería el Consejo de Participación Ciudadana? Esto nos permite también fortalecer la democracia, que lastimosamente en estos momentos, quien tiene chequera fortalece la democracia. Está medido por las grandes chequeras del tema de la democracia. Cuando nosotros, hablemos en caso colombiano o en caso de Nicaragua, la representación de los pueblos indígenas, eso debería ser vía reforma, la representación de los pueblos indígenas dentro de la democracia liberal. Los guauranes, imposible su participación. O hablemos de los chachis, o de los sionas secoyas, por vía de democracia liberal, imposible su participación, cuando ya en la Constitución, en el artículo número 1 dice Estado plurinacional. Hasta ahora los quichuas y los shuar participamos por vía de democracia liberal, mientras que en Colombia, sin democracia liberal, con democracia comunitaria, en Colombia tienen directamente una participación, una representación, representación en la Asamblea como pueblos indígenas. Debería ser un cambio, dice usted entonces. Por supuesto, debería haberse una reforma para que exista más democracia desde la diversidad, desde la plurinacionalidad y desde la interculturalidad de este país profundo. Con esta visión que se tiene, se podría decir, se deja entrever de que ustedes podrían ser un poquito más afines, en este caso, a la Revolución Ciudadana o de pronto a ADN del presidente Noboa. Miren, yo hace un momento le decía, los dos finalistas quieren la constituyente, contraria a las propuestas de Pachacuti. Dos, las propuestas del movimiento Pachacuti, nosotros decimos no a la minería. Necesitamos declarar al Ecuador libre de extractivismo. En medio del tema del calentamiento global, es importante que cuidemos la naturaleza, cuidemos la biodiversidad, cuidemos el agua. Mire, en los últimos meses ha habido sequía. Inclusive grandes ciudades del país con racionamiento del agua, y por lo tanto para nosotros es prioridad cuidar el agua, cuidar los páramos, porque es la vida de los seres humanos, mientras que los otros están apostando la minería a gran escala. Los dos finalistas proponen de continuar con el tema del extractivismo. Pero ¿con quiénes serían más cercanos? Por eso es importante, el programa de gobierno, creo al menos, es importante que podamos debatir, no solo los finalistas. Esta es una responsabilidad de todos los ecuatorianos de debatir un programa de gobierno que pensemos en los próximos 20 años, 30, 40 años, como lo ha hecho Noruega. Mire, en Noruega hubo un pacto social, un pacto de país, y han logrado salir del hueco fiscal, del hueco económico, de la crisis económica que vivía Noruega, Noruega a los próximos 40. Es un país del primer mundo, pues no. Pero podemos hacerlo nosotros también, podemos hacerlo nosotros, porque tenemos todo, tenemos biodiversidad, tenemos geografía, tenemos recursos humanos, o sea, tenemos todo. ¿Qué nos hace falta para seguir ser un país del primer mundo? ¿Serían más cercanos con la revolución ustedes, como movimiento específicamente, a pesar de que ya el candidato Leónidas Díaz ha dicho que no apoyaría, por ejemplo, al presidente Noboa? ¿Podría ser por ese lado de la revolución? Miren, nosotros que puedan decantarse. En estos momentos yo no puedo decir absolutamente nada. Estoy hablando como representante del movimiento Pachacuti, y le he manifestado que vamos a hacer un proceso de consulta, de conversación, de debate, para que podamos sacar las conclusiones pensando en el bienestar del país. ¿Conversarían con el gobierno de pronto? Mire, con Noboa, ¿conversarían? Lo que estoy invitando es que debamos debatir, no solamente con los dos finalistas, sino la sociedad ecuatoriana. Deberíamos ver qué modelo de Estado queremos para el país, para resolver los graves problemas
de crisis económica, de crisis social, de inseguridad, es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Así es que nuestro programa de gobierno ponemos a disposición de los dos finalistas, pero también ponemos a disposición de la sociedad ecuatoriana. De pronto hay algunas, hay trabas, hay inconvenientes. Para muchos recuerdan el accionar del gobierno del presidente Rafael Correa con relación a lo que fue Pachacuti. Hubieron igualmente persecuciones, situaciones un tanto intransigentes, les quisieron quitar inclusive la sede de la CONAIE. ¿Eso sería un óbice, sería un freno para buscar un acuerdo de pronto con ellos? Todos los gobiernos, en los últimos 50 años de democracia, todos los gobiernos han intentado cooptar, dividir al movimiento indígena, perseguir a los sectores sociales, a los sectores populares. Así es que en ese contexto creemos que es importante construir un nuevo país distinto, diferente, con una nueva democracia intercultural y plurinacional. Por eso es importante que debatamos estos temas fundamentales para el país. El presidente Noboa señala que él tiene tiene mucha ascendencia, digamos, en la Sierra Centro, en Tungurahua, en Cotopaxi. ¿Eso dice mucho? El candidato a Estado. O sea, si él quería ser realmente candidato, debía haber renunciado a la presidencia de la República. O al menos debía haber encargado, debía haber dejado a la vicepresidenta. Ahí hay una violación constitucional. Presidente Estado, candidato Estado. Cualquiera, si tú estás de alcalde, estás de prefecto, de presidente de la República, con los fondos públicos, ha realizado una campaña millonaria en todo el país, entregando cocinas de inducción, entregando proyectos, ofrecimiento de proyectos en todo el país. Es decir, eso sí contradice contra la democracia, contradice con los procesos participativos del país. Pero esto podría determinar de que haya una división dentro de la organicidad que tiene el movimiento Pachacuti y la CONAIE. Por eso estoy diciendo, todos los gobiernos intentan dividir al movimiento Pachacuti, dividir a las organizaciones, inclusive en estos momentos ya intentan tener contactos directamente con las organizaciones, sin respetar los espacios participativos, sin respetar los espacios democráticos de la CONAIE o del movimiento Pachacuti. En eso sí vamos a ser bastante duros. Los únicos interlocutores para cualquier conversación, para cualquier diálogo, para cualquier presentación, es la Coordinación Nacional de Pachacuti y los representantes de la CONAIE. Nadie más. Y el resto están hablando a título personal. Aquellos que lo hagan a título personal serán sancionados de acuerdo al régimen orgánico del movimiento Pachacuti. ¿Y justicia indígena? De acuerdo al régimen orgánico de Pachacuti. Pero puede llegar a ese nivel, a la justicia indígena. Lo que diga el pueblo, lo que diga la militancia. Pero al menos como coordinación nacional, lo que nos diga el Consejo Político y sobre todo el régimen orgánico del movimiento Pachacuti. ¿Usted se refiere a declaraciones de la doctora Cecilia Velázquez, ex coordinadora de Pachacuti? Su declaración es a título personal, ella no tiene nada que ver en la coordinación del movimiento Pachacuti. Pero esto no divide de pronto al criterio que tienen los dirigentes. Mire, lastimosamente los medios de comunicación, con excepciones de personajes o excepciones de medios de comunicación, estos grandes medios de comunicación siempre han estado al servicio de la oligarquía, siempre han intentado dividir y confundir al movimiento social. Pero son sus ex dirigentes o dirigentes, son parte del movimiento, pues, que están hablando en este caso. ¿Qué se puede señalar en ese aspecto? Deberíamos preguntar a ella por qué lo hizo. Así es que no me voy a quedar en aquello. Bueno, entonces, ¿van a tener reuniones ustedes y que van a definir qué rumbo van a tomar como movimiento indígena y como Pachacuti? Bueno, primero estamos diciendo que vamos a tener una reunión con los 9 asambleístas, con los coordinadores, para definir una agenda legislativa. ¿Y ellos ideológicamente
son estables, digamos, responden al movimiento Pachacutic, al Por movimiento supuesto, indígena. por supuesto. Porque no va a pasar lo que pasó recientemente, pues. Por supuesto. Asambleístas que se desmandan, asambleístas que se dejan seducir por el poder de pronto o por otras circunstancias. Para evitar aquello, para no correr el riesgo de la unidad del movimiento Pachacutic, este viernes vamos a tener una reunión importante con todos los asambleístas precisamente para evitar el fraccionamiento del movimiento Pachacutic. Segundo, en los próximos días vamos a realizar el Consejo Político, una evaluación, un análisis de los escenarios electorales, de escenarios políticos, para que nosotros de manera consensuada podamos tomar las decisiones que nos corresponden. ¿Qué les van a decir a los asambleístas electos o que están en este momento ya casi designados? Bueno, primero, que sean respetuosos, disciplinados con las decisiones colectivas del movimiento Pachacutic. Dos, definir una agenda legislativa. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades al interior de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes ya más o menos van ubicando cuáles son esas prioridades en la Asamblea? Por supuesto. El tema de la reforma constitucional. Por supuesto. Pero con una Asamblea tan complicada en este momento, que va a tener dos grandes minorías que van de la Revolución y ADN, ¿cómo se perfila para poder tener que se cumplan estos objetivos, por ejemplo, que tienen ustedes? Bueno, en el ámbito de la en legislación? democracia no puede haber dictadura. En democracia tenemos que debatir. En democracia tenemos que socializar cuáles son los proyectos y prioridades para el país. Pachacutic. Pero además también quisiera yo preguntarles a los dos finalistas, ¿cómo van a resolver el tema de la inseguridad? ¿Cómo van a hacerlo? ¿De dónde van a sacar el financiamiento? ¿En qué tiempo van a resolver? En la crisis económica que estamos viviendo, ¿cómo lo van a hacer? No solamente qué van a hacer, sino cómo van a resolver la crisis económica, cómo nuestros jóvenes van a ingresar a las universidades, cómo vamos a activar la economía en el Ecuador, cómo vamos a apoyar el tema agropecuario, ganadero, artesanal, turístico, que está abandonado. En estos momentos queremos también preguntarles cómo los dos finalistas van a enfrentar y resolver la grave crisis económica del país. ¿Dependerá de las respuestas para tomar una decisión? Por supuesto. Ahora, yo le decía, dentro de la Asamblea, Pachacutic va a tener, va a dirimir prácticamente, porque casi están empatados en asambleístas y se va a necesitar tener una mayoría. Y ahí va a pesar mucho Pachacutic. Por eso yo decía, el proyecto político de Pachacutic es importante. Dos, la agenda legislativa del movimiento Pachacutic es importante que podamos debatir con las bancadas de la Asamblea Nacional. ¿El que se acerque más de pronto va a tener el apoyo? Tenemos que debatirlo. Harán una mayoría, no me adelanto. ¿Harán una mayoría con cualquiera de los dos bloques? No me adelanto, licenciado, no me adelanto, porque todavía no he hecho las asambleas ni los consejos políticos. Muy bien, Magíster, voy a estar pendiente de estas asambleas y los consejos políticos. Hay mucha expectativa realmente por ver cuál es la decisión y por dónde se van decantando. De pronto vuelven a hablar del voto nulo ideológico. Puede ser una, lo que diga la gente, alternativa. Lo que diga la gente, lo que diga nuestra militancia, nuestros simpatizantes, lo que se debata en las distintas asambleas que vamos a tener en el país. Magíster, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. No, muchísimas gracias, un agradecimiento a todos y todas y un abrazo grande. Gracias al Magíster Guillermo Churuchumbi, el coordinador nacional del movimiento Pachacutic, aquí en la programación de Frente al Personaje, con esta perspectiva y con esta incógnita, a ver qué va a decidir el movimiento indígena, qué va a decidir el brazo político que es Pachacutic respecto a la incidencia política que va teniendo ya Pachacutic. Ahora todos quieren los votos de Pachacutic. Yo sé que los votos no son endosables, pero es importante lo que puedan señalar también en ese aspecto, porque de pronto es una militancia, pero una militancia muy orgánica la que mantiene el movimiento indígena y Pachacutic. Veamos qué es lo que sucede a futuro y en los próximos días. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios también son importantes. Y en las redes sociales de Global Opinion, usted va a encontrar toda la coyuntura informativa noticiosa de nuestro país y también en el ámbito internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente.
Recuerde que Frente al Personaje es un programa que se emite a través de nuestro canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Este programa, mírelo, comparta el programa, comparta los contenidos que son importantes para seguir teniendo una ciudadanía, una población mejor informada. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por vuestra sintonía. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.